Bienvenidos, un cordial y caluroso saludo a todos los que se encuentran viendo este video, en el que he decidido y me ha correspondido tocar un tema, el cual nos involucra y nos afecta a todos como seres humanos que compartimos y habitamos este planeta. Y no es nada más ni nada menos que los derechos humanos de lo que les he venido a hablar. Durante el desarrollo de este video iré explicando de manera breve el desarrollo de los derechos humanos a través de la historia, y de cómo han marcado un punto álgido en lo que respecta a la historia social y convivencial de la humanidad. Veremos un poco de cómo la humanidad va adquiriendo un sentimiento de empatía en lo que respecta al conocimiento del ser humano como un ser que siente, vive y sufre, como lo haría cualquier otro, donde veremos cómo las personas van adquiriendo una perspectiva diferente a la hora de ver al otro como un enemigo más al cual hay que eliminar porque no comparte las mismas ideas e ideologías. Mi nombre es Cristian Camilo Cárdenas y sin más que decir, comencemos por este breve recorrido. Bueno, inicialmente la idea de los derechos humanos comienza con un concepto de universalidad que dan los estoicos romanos, que son una escuela filosófica cuya doctrina estaba basada en el dominio y el control de los hechos, las cosas y pasiones que perturbaban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría presidiendo los bienes materiales. Ellos planteaban que el ser humano era universal, que todos somos ciudadanos del mundo, somos parte de un todo universal. La idea es recogida por muchas culturas de la época, ya que la tendencia en esa época en las distintas culturas europeas era considerar que quien era diferente en su sociedad o que no cumple con sus mismas características físicas o idiomáticas se consideraba un bárbaro, de ahí el origen de tanta violencia irrefutable bajo el concepto de superioridad racial. Los estoicos no comprendían si había un sentido en las cosas de la vida, pero el emperador Marco Aurelio concebía que el mundo era una comunidad de hombres y de dioses. Él decía que a los hombres nos llama el deber de reducir la crueldad entre los seres humanos y fomentar la amistad entre los mismos. Bueno, de allí nos vamos a Inglaterra, donde se va a concentrar la idea de universalidad. Todo esto se hace basado en un contrato social, basado en unas reglas, unas leyes, ya que las sociedades han hablado de la idea de igualdad, pero la primera consignación sucede en Inglaterra en tiempos de las cruzadas. El rey Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, comenzó a reunir y equipar nuevamente un ejército de cruzada. Gastó la mayor parte del tesoro de su padre, subió los impuestos, mientras que su hermano Juan I de Inglaterra, también conocido como Juan sin Tierra, o en inglés John Langland, asumía las responsabilidades del reino. Se fue quedando cada vez más sin dinero mientras que se involucraban más en guerras contra Francia. Su popularidad disminuyó tanto que llegó a un momento donde impuso impuestos más altos a los varones para sostener las cruzadas y las guerras contra Francia. Así que los varones sintieron que sus derechos estaban siendo violados. Así decidieron sublevarse por primera vez contra el rey. Fue allí donde se creó la Carta Magna en 1215, a la cual accedió el rey John con el fin de limitar la autoridad del rey y tener el derecho a un juicio justo para los varones, mas no para el pueblo. Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 1500, la historia de cómo se consignan estos derechos para convertirse en reglamentos sociales, leyes constitucionales, en unos contratos jurídicos, como tal se desprenden dos historias, una en Francia y la otra en Inglaterra. El pueblo inglés, el cual ya tiene reyes católicos, inicia una reforma protestante, la cual había surgido como una protesta de Martín Lutero contra los abusos de la Iglesia católica cometidos a las personas, en el preciso momento en que se libraban guerras religiosas. Eso se convierte en un problema de sucesión y legitimidad difícil, en el que el rey Enrique VIII arremete contra la autoridad de la Iglesia católica, uniéndose a los ideales de Martín Lutero, pero a su vez genera una lucha por el poder para decidir si los reyes de Inglaterra serán protestantes o católicos. Su hija Isabel, que es protestante, pero María I de Estuardo, reina de Escocia, quien es católica, que a su vez tenía legitimidad en el trono, ya que los de Estuardo tenían una línea directa de ascendencia de Inglaterra.
Así que se genera una guerra en Europa de mayor modo en Inglaterra, pero se necesita crear una solución para la libertad religiosa, donde las personas puedan creer en lo que quieran, donde se generen libertades de culto. A partir de esta necesidad se desarrollan los derechos en Inglaterra de manera gradual, mientras que en Francia fue de una manera más brutal. A partir de esta necesidad, mucho tiempo después se crea el Parlamento como un marco legal de representación donde se consignan todos estos derechos de libertad en el ámbito religioso, en el cual cada quien es libre de creer en lo que desee, pero todo esto fue bastante complicado debido a las persecuciones entre religiones. La reforma protestante en las Islas Británicas provocó entre los siglos XVII y XIX una cadena de comunidades en búsqueda de un horizonte distinto al asedio religioso. Así que se crean ideas entre algunas personas. Los peregrinos, que tras un viaje temerario deciden buscar un nuevo futuro para sus familias, porque conocían los antecedentes de las guerras religiosas y lo extensas que éstas podrían llegar a ser. De esta manera buscan un nuevo rumbo en una tierra donde fuesen libres. Es cuando inician un viaje a Estados Unidos, donde se crean colonias con el fin de generar una nueva sociedad alejada de Inglaterra. Una independencia que se crea muchísimo tiempo después, con la descendencia de los padres peregrinos, quienes consignan en diferentes cartas, las cuales llaman constituciones. Una de estas llamada la Constitución de Virginia, donde se consignan la petición de derechos, la cual es el primer documento donde se consigna la igualdad de derechos. La idea de mantener igualdad como un derecho que nunca fuese a cambiar con el paso de los años y que todos los hombres somos iguales ante la ley nace de Thomas Jefferson, quien es uno de los padres de la Constitución norteamericana, quien creó las enmiendas, una manera en que las leyes pudieran ser cambiadas conforme al comportamiento de futuras sociedades, pero bajo un principio de igualdad ante la ley. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante en Europa a finales del siglo XVIII. Francia el estado absolutista donde nadie tenía derechos y es Luis XVI quien es el único quien toma las decisiones en Francia. Es entonces cuando nace una idea distinta en el siglo de la Ilustración, basados en el uso de la razón, afirmando que el cosmos es movido bajo leyes naturales. Tomando las ideas de la razón de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, quienes han creado un gran cambio en la sociedad. Ellos sostenían que a partir del conocimiento las personas podían combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, para construir un mundo mejor a partir de la razón, la igualdad y la libertad, que eran ideas que ya estaban plasmadas en los franceses. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una grave situación social mientras que el rey continuaba como si nada. La mentalidad ilustrada más el descontento social hicieron que los diputados del tercer estado crearan una asamblea nacional, lo cual no le gustó a Luis XVI. El pueblo de París, respaldado con sus representantes, asaltó la fortaleza de la Bastilla, lo cual generó posteriormente la Asamblea Constituyente, donde se declara la proclamación de los derechos del hombre, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la libertad de prensa y la redacción de una constitución. La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945, y al aproximarse el fin las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeando el resto de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el Pacífico, los infantes de marina de Estados Unidos todavía estaban luchando contra las fuerzas japonesas, atrincheradas en las islas como Okinawa. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar las guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo del acta constitutiva que propusieron. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida han producido un sufrimiento inmaculable a la humanidad.
Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas en la actualidad, son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas.